Hola, qué bueno tener esta charla hoy. Nos vamos a meter a fondo con la danza folclórica del Río de la Plata, basándonos sobre todo en un análisis académico de Analía Fontán. Hola. La idea es entender un poco qué pasa cuando estas danzas, que bueno, nacieron en fiestas populares, en bares, carnavales, de repente entran en la escuela, en la educación formal. ¿Qué se transforma ahí? ¿Qué se pierde? ¿O qué se dana? Exacto. Partimos de que estas danzas son como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje no verbal que forma parte de un tejido social y que, bueno, condensa memorias, como dice Vitanzi. En origen, pues no eran formas académicas, ni para un escenario. Eran más bien prácticas sociales, algo ritual o lúdico, como apunta la False. Vale, entonces, si las llevamos al aula, ¿qué ocurre? La Falce habla de que se pierde espontaneidad y sentido de pertenencia. ¿Cómo es eso? Pues mira, eh, Vitanzi da ejemplos muy concretos de Argentina. Movimientos pélvicos con raíces afroperuanas que se suavizaron mucho. Se suavizaron, porque, Bueno, porque se consideraban como obscenos, ¿sabes? O se moderaron los zapateos de las mujeres, fomentando quizás un estereotipo más sumiso. Y también se evitaron coreografías donde había más cercanía física entre los bailarines. O sea, no es solo una adaptación simple, claro. es una transformación más profunda, epistemológica, sociohistórica, como dice Martino y Castilla. Se puede, digamos, desdibujar la experiencia colectiva original. Entiendo. ¿Y cómo se llegó a esto? Parece que un momento clave fue cuando se empezaron a poner por escrito, ¿no? La codificación. Totalmente. Ese proceso de codificar, de fijarlas en papel, paso a paso, pues arrancó con fuerza a finales del siglo XIX. Carlos Vega lo relaciona mucho con la necesidad de llevarlas a un escenario y también con el auge de los nacionalismos culturales de la época. Ah, claro. Y ahí surgen figuras como Lynch, Chazarreta, el propio Vega, Ayestarán, que recopilaron, sistematizaron, teorizaron sobre ellas. Y al darles esa forma académica, se empezó a pensar mucho en la técnica, en cómo enseñarlas y en cómo quedaban en un escenario, ¿verdad? Justo, se fijaron las danzas según criterios de reproducción técnica y de funcionalidad escénica, siempre pensando en un público imaginario, ¿sabes? Ya. Y nos olvidamos de lo que dice Benavides, que en la fiesta popular baila todo el mundo, sin cuerpos ideales ni reglas de escenario, bailan como sienten. Claro, no hay esa división. Exacto, al llevar la danza al aula o a un escenario implícito, se fragmenta la experiencia. Unos ejecutan y otros observan. Pierde, digamos, verosimilitud y esa espiritualidad de la que habla. Hay un ejemplo muy típico, ¿no? El del zarandeo. En muchos manuales, como el de Santos Amores, se enseña como una figura de rombo en el suelo. Sí, pero la False señala que eso, la forma de rombo, es en realidad una creación didáctica. Una creación didáctica. Sí, una simplificación para enseñar algo que popularmente era más bien un floreo o pasear el baile. No tenía un nombre técnico fijo. Ah, mira. Esa forma de rombo se hizo la norma porque era fácil de enseñar. Pero como decía Vega, la forma no es toda la danza. El floreo original era mucho más libre, permitía cualquier recorrido. Era un espacio para improvisar, para comunicarse con la pareja, para la expresión personal, como describían Lesa y Cortes. ¡Qué interesante! Fíjate, Antonio Cisneros, que quería evitar la mediación del maestro, en sus diagramas ni siquiera dibuja una forma para el zarandeo, solo indica el zapateo, como sugiriendo libertad de movimiento. O sea que la simplificación para enseñar puede costar la riqueza original. Mencionabas también algo sobre el gato. Sí, otro ejemplo de codificación académica. La distinción entre un giro de varón y un giro de mujer en el gato que enseñaba la Escuela Nacional de Danza en Uruguay. Parece que es un agregado posterior, no está en fuentes más antiguas. Y bueno, invita a reflexionar sobre cómo se introducen cuestiones de género en la enseñanza. Claro, todo esto nos lleva a preguntarnos si hemos sido suficientemente críticos con cómo se construyó este saber, ¿no? Como dice Fontán, si hemos perdido la vigilancia epistemológica. Esa es la pregunta clave, sí. ¿Somos conscientes de cómo se ha construido eso que sabemos sobre las danzas? La codificación para la escena y la enseñanza crea modelos que se legitiman, que parecen los únicos correctos, pero como advierte Aguilar, esto puede vaciar de sentido y de dinamismo a las danzas. Y generar desinterés, supongo. Claro, como dice Martín, recrear el folclore fuera de su contexto original no es lo mismo que la práctica original. Se convierte en una representación, en algo distinto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Porque hay una tensión clara aquí. Por un lado, la codificación permite enseñar, Sí, difundir.
permite la accesibilidad. Ujú. Se selecciona y se preserva parte de una herencia cultural, como dice Williams. Exacto, pero el riesgo es confundir el mapa, que sería la codificación, con el territorio, que es la práctica viva con su significado original. Es lo que advertía Baudrillard. De la transposición didáctica de Chevalar, ¿verdad? Cómo el saber se transforma al adaptarse para la enseñanza. Tal cual. Y a pesar de las pérdidas, bueno, la escuela necesita esos mapas, esas versiones simplificadas, para cumplir su función de transmitir cultura, como apunta Lundgren. Sobre todo saberes que quizás han estado invisibilizados. El desafío está en ser conscientes de la diferencia ¿La diferencia entre qué? entre el saber codificado que enseñamos y la práctica cultural a la que remite. Saber que es una versión, una herramienta, no la cosa en sí misma, con toda su complejidad. Las nuevas tecnologías, no sé, archivos de vídeo muy detallados o incluso la realidad virtual, ofrecer formas de enseñar y experimentar la danza folclórica que capturen más matices, o simplemente crearían nuevos tipos de mapas digitales con otras limitaciones.